¿Cuántos de ustedes les ha ido mal? ¿A cuántos de ustedes los han despreciado por haber escogido a Jesús? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes? Hermanos, eso es lo que hoy vamos a hablar. Dirigiendo la oposición a tu fe. O sea, vamos a hablar nosotros que en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, básicamente el grupo religioso más atacado en el mundo, lo vimos en los altares familiares. ¿Cuál fue, hermanos? El cristianismo. Y hablamos de que hay una organización que no es cristiana, la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, y ellos están reportando que el 80% de todas las violaciones de las libertades religiosas de hoy están dirigidas contra los cristianos. Y todos estamos conscientes, hermanos, que a través de la historia del mundo, ¿verdad?, el cristianismo ha sido perseguido, particularmente el cristianismo ha sido maltratado, encarcelado, torturado y asesinado. Acuérdense que durante el Imperio Romano, hermanos, durante 300 años en este imperio era ilegal que usted fuera cristiano. Al momento que usted firmaba para aceptar a Cristo en su corazón, al momento que usted se bautizaba, usted estaba firmando su muerte en el Imperio Romano. ¿Qué hacía, hermanos? ¿Qué hizo Nerón? Agarraba a los cristianos, los bañaban de brea, los ponían en una estaca y así alumbraban el Imperio Romano. ¿Qué hacía con los cristianos? Era la manera de alimentar a los leones que tenían en el Coliseo. Después de la resurrección de Cristo, hermanos, hace 2000 años, se calcula que han muerto alrededor de 70 millones de cristianos. Pero esta es una verdad real. 35 millones de ellos los han asesinado durante los últimos 100 años de la historia de la humanidad. Yo sé que la televisión no les está diciendo esto. Yo sé que el mundo que está afuera no les está pasando esta información. ¿Sabía usted que antes de la guerra del Golfo Pérsico había 1.3 millones de iraquíes cristianos? Y después de la guerra del Golfo Pérsico solamente quedaron como unos 100,000. Actualmente, hermanos, cada 10 minutos en el mundo, cada 10 minutos están matando a 2 cristianos. ¿Dónde puede encontrar esta información? Se llama La Guerra Mundial contra los Cristianos, así se titula este libro. Puede encontrar toda esta información ahí. Pero lo que dice Hebreos 13:3 dice: acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran ahí. O sea, de los que están en la cárcel por predicar a Jesús, por seguir a Jesús. Dice, acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Déjame decirle que cualquier persona que piensa que es fácil ser cristiano, ser un seguidor de Jesús, está equivocado. Debe de estar dispuesta o dispuesto a confrontar el rechazo, la crítica, la desaprobación. Hay personas que ya no regresan a una iglesia porque le cayó mal a otra persona, porque no le pareció lo que se hizo. En realidad, hermanos, el cristianismo es para gente decidida con Jesús. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: todo el que pertenezca a Jesús y quiera vivir dedicado a Dios, dice, será perseguido. Obviamente en América no está siendo perseguido, hermanos, pero estamos siendo presionados, ¿verdad? Hay una sutileza de presión para confrontarte y para que seas como los demás. En América no vas a ser confrontado con una opresión violenta. No va a suceder, al menos en un futuro previsible.
Pero la pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer cuando te sientas presionado por tu fe? ¿Qué vas a hacer porque te están presionando por lo que tú crees, porque tú amas a Jesús diferente a las demás personas? ¿Qué cosas nosotros necesitamos hacer? Vamos a ver 3 cosas. Cuando están presionando tu fe, por lo que tú crees en Jesús, por tu relación con Jesús, hay 3 cosas que nos enseña la Biblia que son importantes que aprendamos. Dice, la oposición puede hacer más como Cristo. ¿Qué quiere decir esto? En Juan capítulo 15, abra sus Biblias, versículo 18 al 20 dice, Juan 15, versículo 18 al 20 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como yo a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden todo lo que dije. El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los van a perseguir. Si vas a crecer como Jesús, si vas a seguir a Jesús y deseas pensar como Jesús y vivir como Jesús, actuar como Jesús, sentir como Jesús, vas a pasar por el rechazo. Hubo tiempos cuando Jesús se sintió solo. ¿Quién de ustedes no se ha sentido solo en la vida cristiana? Hubo tiempos cuando Jesús fue desanimado. Hubo tiempo cuando Jesús estuvo cansado y agotado. Hubo tiempos cuando Jesús fue tentado, fue criticado, fue difamado y fue engañado. Obviamente que sí. Juan 3:19 dice, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Déjame decirte que lo que significa este versículo, que aunque tú fueras perfecto, hay gente que no le vas a agradar. Jesús era perfecto. ¿Le agradó a todo mundo? Obviamente que no. Pero hay una ideología en las personas y dicen, si yo estoy a lo mejor más atractivo o más atractiva, si soy más agradable, si soy perfecto, voy a agradar a todo mundo. Equivocado. Jesús lo fue y sin embargo no agradó a todo el mundo. Así que no es posible que te sientes y poder agradar a todas las personas. Primera de Pedro 4:14 dice, si alguno los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Pregúntate esto. Si nunca nadie te ha criticado por tu fe, ¿qué está diciendo esto acerca de tu fe? El ser como Cristo, hermanos, nos van a criticar. Si nunca has sido criticado, debes de preguntarte a ti mismo, entonces, ¿qué tanto soy como Cristo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué nadie está notando mi fe? La segunda cosa que nos enseña la Biblia, hermanos, es que la oposición a nuestra fe profundiza mi fe. ¿Sabes? Yo no tengo esos músculos que por ahí algunos de ustedes tienen, ¿verdad? Unos músculos así grandototes, ponchudos, ¿verdad? Y que la pena le hacen así y la jana y cae. O esos jóvenes, ¿verdad? Que están haciendo ejercicios y levantando pesas y apenas le enseñan el músculo a la muchacha y como, ¡ah, wow! ¿Verdad? Bueno, yo ya pasé esa etapa, ¿verdad? Yo creo que no sucedió conmigo. Pero, ¿qué necesitas para que tu músculo se haga así fornido? No estoy hablando de tomar esas pastillas que hoy toman y cosas así. No estoy hablando de eso. Lo que tienes que hacer para que el músculo se haga grande y ponchudo, tienes que meterle presión. Cuando usted aplica esto a nuestra vida cristiana, para que nuestra fe se profundice,
tiene que haber presión. Cuando hay presión, hermanos, entonces nuestra fe, nosotros somos más como Jesús. Cuando te están criticando en tu trabajo porque no te echas unas chelas con los amigos, te critican y te dicen eres un mandilón, le haces caso más a tu suegra, te mandan en tu casa. Cuando empieza la presión de tus compañeros de trabajo, no sé, en el lugar donde tú te reúnes. Hermanos, estás haciendo mazos. Te quieres poner espiritualmente fortalecido. Primera de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demuestran que tu fe es auténtica. Si está siendo probado de la misma manera con el fuego, prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo. Entonces su fe, el permanecer firmes en tantas pruebas, les trae muchas alabanzas, gloria y honra en el día que Jesucristo será revelado a todo el mundo. La tercera cosa, hermanos, que aprendemos es que la oposición me dará recompensas eternas. Mateo 5 del 10 al 12 dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Dios bendice a los que por su causa te digan toda clase de maldad mintiendo, hagan injurias contra ti. Dios va a bendecir tu vida. Acuérdate, son tres cosas que tú necesitas recordar siempre en el acoso, en la presión contra tu fe. Tres cosas que te van a hacer más como Jesús, que profundizan tu fe, que vas a tener recompensas para la eternidad, para siempre, y que te hacen ser más como Jesús. La Biblia dice, hermanos, que si debemos hacer esto, la llave para que nosotros podamos hacer estas cosas que estamos hablando, ¿cómo le vamos a hacer, ministro? Hay un mundo allá afuera que vive en oscuridad, que te quiere ver divorciado, que te quiere ver fracasado. Hay un mundo allá afuera que te quiere ver sin dinero, que te quiere ver endeudado por diferentes razones. ¿A qué se debe esto, hermanos? Hay un mundo en la oscuridad que necesita la luz de Jesús. ¿Cómo le vas a hacer? Hay seis cosas que la Biblia enseña. La primera es no estar sorprendido. No te sorprendas. Primera de Pedro 4:12 dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Hay personas que les acaba de pasar una desgracia y esa viene con otra y me dicen, y soy cristiano, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me abandonó? Hermanos, no nos sorprendamos. Nuestra fe está siendo presionada. La tercera cosa, hermanos, es que no tengas miedo. ¿Cómo te deshaces del miedo? ¿Cómo te deshaces del miedo de la suegra? La nuera, ¿cómo se deshace de ese miedo? Bueno, nada más hay una manera. Necesitas ser llenado con el amor de Dios. Cuando somos llenados con el amor perfecto de Dios, dice que el amor de Dios echa fuera ¿qué? El miedo, el temor, la inseguridad. Pero esta sociedad no necesitamos métodos ni tecnología, necesitamos una cosa y es el amor perfecto de Dios. Cuando tú tienes el amor perfecto de Dios, déjame decirte que eres una persona emocionalmente saludable. No tienes el miedo, no te controla. No tienes miedo a ser rechazado. Las personas saludables, hermanos, no tienen miedo a la desaprobación. ¿Por qué? Porque están seguros que ellos son amados por Dios. En primera de Pedro capítulo 3 versículo 14 al 15 dice,
si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Aquí hay dos palabras importantes. Cuando tu fe está siendo presionada, hay dos palabras importantes: o te preocupas o adoras. O te preocupas, o entras en pánico, o te pones a orar. O te enfocas en el problema y vas a caer en depresión, o te recuperas. O puedes enfocarte en Dios o en el problema. Esteban fue el primer mártir del cristianismo. Esteban, dice la escritura, que lo sacaron afuera de la ciudad y lo empezaron a apedrear por su fe en Jesús, porque creía en un Jesús resucitado. Él había hablado con Jesús después de la resurrección. Y dice que murió a pedradas. Pero cuando lo estaban tirando las piedras, Esteban no se puso y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesús que salgan demonios de estas personas que me están apedreando. Esteban no hizo eso ni dijo eso. Esteban hizo una cosa. ¿Qué hizo Esteban? Solamente volteó sus ojos al cielo. Solamente volteó su mirada a Jesús. Hermanos, la tercera cosa que podemos aprender es que no nos avergoncemos. En 1 de Pedro 4:16 dice: no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llame por el nombre de Cristo. Déjame hacerle una pregunta: ¿un insulto te mata? Obviamente que no. El que te minimicen te va a matar, tampoco. Hermanos, 1 de Pedro 5:9 dice: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que no tenga por qué avergonzarse. En Hebreos capítulo 11, hermanos, nos está hablando sobre el salón de la fama de Dios. Como los cristianos, como todos estos hombres en Hebreos 11 fueron golpeados, fueron torturados, fueron encarcelados, fueron minimizados, fueron ridicularizados. Pero hermanos, en este capítulo, estas personas siguieron firmes aunque su fe fue presionada. Primera de Pedro 3:17 dice: recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. La cuarta cosa, hermanos, es que necesito reconocer la fuente. ¿De dónde es la fuente de los que presionan mi fe? Y nada más hay una: es Satanás. No son tus amigas, no son tus amigos, hermanos. No es una nación, no es una religión, no es el gobierno. Es Satanás. Satanás es la fuente de la tentación. La carne también. El mundo. En Apocalipsis 12:10 dice: y Satanás lo llaman el acusador de los cristianos. Ese es el trabajo del enemigo. Efesios 6:12 dice: nuestra lucha no es contra carne ni seres humanos, sino contra gobernantes, contra las autoridades, contra potestades de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Déjame explicarte de esa manera. Satanás sabe que no va a llegar con Jesús, porque Jesús es perfecto. Satanás sabe que puede llegar con sus hijos. ¿Qué sucede, hermanos, en nuestra vida? Las personas saben que va a ser difícil llegar a mí. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a llegar a mis hijos. Es exactamente lo mismo que sucede con Dios.
Segunda de Timoteo 2, del 23 al 26 dice: no tengas nada que ver en discusiones tontas o inútiles, porque como bien sabes, solo conducen a peleas. Jesús trató con aquellos que se opusieron a Él. ¿Cómo los trató Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando estaba en la cruz, después de que lo torturaron, lo golpearon, lo clavaron? ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Qué dijo? Señor, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Tu pareja que se divorció de ti porque te fue infiel, yo no sé, te crucificó tu matrimonio, perdónala, perdónalo. Porque la fuente de ese divorcio, una fuente hubo allí. ¿Quién fue? Fue Satanás. Perdónala. Perdona a esa persona. Reconozcamos la fuente, hermanos. Jesús trató de una diferente manera con el mundo. En el mundo no hay amor. En el mundo no hay luz. Estos hombres y mujeres muchas veces no saben lo que están haciendo. Y la quinta cosa que no debes de hacer es tomar represalias. Si quieres ser mucho más como Jesucristo, cuando te golpeen, no regreses al golpe. Romanos 12 del 17 al 18 dice: no paguen mal con mal. Si es posible, en tanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Nunca se venguen. Déjenselo a Dios, quien dijo: mía es la venganza, yo retribuiré. Cuando el ángel Gabriel estaba luchando por el cuerpo de Moisés, le dice a Satanás: que el Señor te reprenda. Un ángel muy poderoso le cedió el poder al único que tiene el poder de la justicia, que es Dios. Pero déjeme decirle algo psicológico que sucede aquí, hermanos. No levantes la mano, pero ¿quién de ustedes se enoja muy fácil? La persona que se enoja muy fácil, que por cualquier cosita ya te salió el genio. Cualquier cosa que hizo el niño, la niña, tu mamá, tu suegra, tu pareja, no sé quién, ya te molestaste. La persona que es muy fácil para enojarse es una persona muy débil. Cuando te dan una patada y tú la regresas con otra, y cuando te dan una cachetada, tú le pones 5 porque así te educaron. ¿Sabes? En ese momento lo que tú estás haciendo es que le estás cediendo tu autoridad, tu poder a esa otra persona que te hace fácil enojar. Tú le estás cediendo todo eso. Acuérdense de nuestros hijos. ¿Qué hacen nuestros hijos? ¿Saben cómo? Y sale el genio del papá o de la mamá, y sus hijos son los que tienen el control, hermanos. O tu ex cualquiera es el que tiene el control. Cuando tú te enojas, pierdes el control, le cedes el control a la otra persona. Primera de Pedro 4:19 dice: los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Los que sufren, hermanos, todos en una manera hemos experimentado el sufrimiento. En la vida hay 3 tipos de sufrimiento. El sufrimiento general o común, que es cuando llega un tornado y ese tornado arrasó a los católicos, a los mormones, a los testigos, a los evangélicos. Ese es el sufrimiento común. Y esto acaba de pasar hace 2 semanas en Acuña, Coahuila. Llegó un tornado, destruyó entre 300 a 500 casas, mató 14 o más personas. ¿Usted cree que las personas no están sufriendo? Obviamente que sí.
Y máxime si mató a un ser de la familia que quería. El segundo sufrimiento es el carnal. Cuando una persona no tiene el respeto moral y tiene una relación y otra relación con diferentes personas y le da el SIDA. Y el último, hermanos, es el sufrimiento del cristiano. Si sufres porque es según la voluntad de Dios, si sufrimos por eso, hermanos, porque es la voluntad de Dios, déjame decirle que Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Por eso sufrimos. Y abra la Biblia. Usted va a encontrar que José sufrió. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue esclavo en Egipto. Después estuvo en la prisión. ¿Usted cree que ese hombre no sufría? Claro que sí. Pero esa fue la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Job no estaba sufriendo cuando Satanás tuvo una conversación con Dios y vino Satanás y exterminó a sus hijos y todo lo que Job tenía, incluso su salud? ¿Usted cree que Job no estaba sufriendo? Pero eso era el plan de Dios. Dios está más interesado en nuestro carácter que en tu comodidad. La comodidad no te la vas a llevar al cielo, pero sí te vas a llevar tu carácter. Vas a estar, ese carácter va a seguir contigo en el cielo. Y la última cosa, hermanos, cuando tu fe sea presionada, responde con una bendición. No devuelvas el mal con mal. Respóndele al mal, respóndele con bien. En Romanos 12:21, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Déjenme decirles esto: cualquier tonto puede tomar represalias. Cualquier tonto puede hacerlo. Si usted educa a un loro a decir malas palabras, ¿qué va a hacer ese perico? Las va a decir. Pero ¿qué dice la Escritura? Si te golpean en una mejilla, ¿qué dice? Pon la otra. ¿Es fácil? No, no es fácil. Solamente tu matrimonio va a sobrevivir. Tú vas a fortalecerte en tu fe cuando tú tengas el amor de Dios. Marcos 3:8-38 dice: si alguno es avergonzado de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de aquel cuando venga rodeado de la gloria de su Padre y acompañado de sus santos ángeles. Puestos de pie, voy a hacer una invitación. Si usted no ha entregado su vida a Jesús, venga al frente. Mientras cantamos esta alabanza, usted puede tomar esta decisión. Entregue su vida a Jesús y dígale a Jesús: esta es mi vida, esto es lo que yo quiero entregarte a ti esta noche. Cantemos juntos esta alabanza. Mateo 10:32 dice, y hay un niño por ahí muy hermoso que se llama Mateo, y dice: todo aquel que se declara a mi favor delante de los demás, yo también me declararé a favor suyo delante de mi Padre que está en los cielos. Así que si en esta alabanza usted no ha entregado su vida a Jesús, no quiere hacerlo, venga al frente mientras cantamos esta adoración. Déjenme decirles algo que quiero retarlos a que hagan esta semana. Si usted quiere llevar su fe a la práctica, ¿cuántos de ustedes, levante su mano, van a los restaurantes a comer? Levante su mano, levante su mano. Unos hasta manejan restaurantes y trabajan en restaurantes. Déjenme decirles, cada vez que vayan a comer en un restaurante, pónganse a orar. Y díganle: Señor, pónganse a orar, den testimonio de que son cristianos. ¿Cuántos lo quieren hacer?
Cada vez que vayas a tu trabajo, llévate tu Biblia. Y que te digan, ¿por qué traes la Biblia? Soy un cristiano. Empieza a dar testimonio de tu fe, aunque te presionen. La sociedad lo está haciendo. Pero si tú testificas de Jesús en las tinieblas, siendo luz, el Señor también te va a defender. Te va a defender aquel día que Él venga.